había olvidado Su Alteza estas palabras. O tal vez, no lo había olvidado, pero Yanbei era demasiado pequeño y demasiado ambicioso. Él era demasiado inteligente. Lo que él deseaba obtener era el mundo entero. Bajando la cabeza, A Ying no sabía lo que estaba bien o mal. Quizás desde el momento en que comenzó a seguir a Yansun, la situación hubiera estado destinada a ocurrir. Dándose la vuelta y alejándose, la espalda recta de A Ying parecía estar encorvada por alguna razón. Era como si algo pesado pesara sobre su espalda, haciendo que no pudiera caminar erguido. Más asterisco más asterisco más. Chu Qiao descansó durante 5 días enteros antes de que finalmente volviera a la normalidad. En los últimos días, estaba perfectamente, ya que comía sus comidas adecuadamente y había tomado su medicina a tiempo. Cuando no estaba durmiendo, hacía algunos estiramientos en el patio. Su rostro enfermizo y delgado que resultó de la enfermedad desde antes del incidente había vuelto a la normalidad, pero su tez todavía mostraba una palidez poco saludable. Luliu sintió que era extraño que todavía pareciera tan enferma, por lo que secretamente vigiló a Chu Qiao por la noche, solo para descubrir que los ojos de Chu Qiao permanecían abiertos de noche, sin poder dormir. Capítulo 3. Año nuevo. La batalla en el paso había terminado hace 3 días. Después de 8 rondas de órdenes urgentes del Palacio Shenjin, Shao Che no tuvo más remedio que regresar a la capital. En ese momento, Yansun aprovechó la oportunidad para atacar el paso de Yanming. Aunque el sitio no tuvo éxito, había infligido más de 50.000 bajas a las tropas de Xia. Eso sería considerado un magnífico regalo para Yanbei. Yansun regresó un día antes del día de Año Nuevo. Con eso, la ciudad de Yunbi se había convertido repentinamente en el lugar donde el emperador Yanbei se quedaría para el Año Nuevo. Los funcionarios locales estaban entusiasmados y decoraron todo el lugar para que fuera un lugar apropiado para celebrar la ocasión. Por la mañana, Luliu había traído ropa nueva para Chu Qiao. Eran de color carmesí brillante con un centenar de lotos bordados. Parecía auspicioso y hermoso, pero Chu Qiao se sentía incómoda al mirarlo, ya que sentía que el color rojo se parecía a la sangre. Estaba tan perturbada por eso que se negó incluso a tocar la ropa. Todo había sido arreglado adecuadamente. Los mensajes deberían haber sido enviados. Sang-Gen estaba ahora en manos competentes del señor Wu. En cuanto al ejército de Xiuli, no tendrían ningún futuro siguiéndola. Como miembros importantes del gremio de Datong, Yansun estaría en guardia cuando se trataba del señor Wu y Lady Yu, por lo que Chu Qiao entregó el mando del ejército a Wang Wan. No solo era la princesa de Yanbei, sino que también estaba al mando del ejército Woyun. Ella debería poder darle al ejército de Xiuli un buen destino. Parecía que ya no era necesario que ella se quedara aquí por más tiempo. Cuando Yansun entró en la habitación, el lugar ya estaba desocupado. Todo parecía normal, limpio y ordenado. De repente, recordó esa noche cuando le dieron la mano de Shao Chuner en matrimonio, y su corazón se hundió. No era que él no hubiera pensado en una situación así en la que ella desapareciera, sino que aún conservaba un solo rastro de esperanza. ¿Acaso ella ya lo había entendido todo? Tal vez ya lo había perdonado. Después de todo, en la década que habían estado juntos, ella siempre había sido indulgente. No importaba lo que él había hecho, ella lo perdonaría. Una vez había abandonado a la guarnición del emisario del suroeste y a Yanbei. Una vez había matado a sus subordinados, y una vez había dudado de ella, la había excluido, pero ella no lo había abandonado. Simplemente Suzyue, y simplemente Suzyue.
No importa cuánta gratitud Achu tuvo por él, esto no se lo perdonaría. Quizás todo lo que necesitaban era una conversación adecuada. Mientras él fuera perfectamente honesto con sus pensamientos y sus planes, ella debería poder entenderlo. Incluso si todavía estaba enojada, tarde o temprano ya no lo estaría. A lo sumo él le daría el control de su ejército de nuevo. Con el impulso de la derrota del Imperio Xia, ya no había mucho de qué preocuparse. No sabía por qué estaba tan seguro de eso. Probablemente se había consolado cientos de veces en los últimos días, sin embargo, cuando presenció esta habitación limpia y ordenada, comenzó a sentir pánico. Rápidamente se dirigió a toda prisa, y en este proceso, sus mangas golpearon algo en el escritorio. Con un estruendo, se escuchó un sonido estremecedor. Bajando la cabeza, Jansun vio que un anillo de jade blanco prístino había caído al suelo, y se rompió en muchos pedazos. Débilmente brilló, reflejando la débil luz de las velas, pero fue penetrante. Mirando ese anillo, Jansun estaba enraizado en el suelo. De repente, recordó las palabras que Achu le había dicho firmemente. Si muere en Yanbei, no te perdonaré por el resto de mi vida. No te perdonaré. Por el resto de mi vida. Señora, Luliu exclamó alegremente, vamos a mirar las linternas. Son realmente bonitas. De repente, vio a Jansun, quien todavía estaba enraizado en el suelo. En su pánico, Luliu se dejó caer al suelo, arrodillándose. Después de un largo rato, el hombre no dijo nada. Levantando la cabeza con cuidado, vio que el hombre simplemente estaba allí con el rostro lleno de soledad. Como una densa niebla que cubría su rostro con una manta, la soledad parecía imposible de dispersarse. Más asterisco más asterisco más. Chu Qiao caminaba por la calle mientras conducía a su caballo. Con una capa verde informal, estaba rodeada de multitudes con ropas de colores brillantes que celebraban con alegría el festival. Los niños correteaban llevando linternas de todas las formas y tamaños. Las linternas fueron elaboradas intrincadamente. Se hicieron con formas de dragones, fénix, tigres, peces koi, árboles, estrellas, perros, pájaros, gatos, conejos. Con los fuegos artificiales en el cielo, toda la calle se llenó con el aroma del vino. Los comerciantes gritaban a lo largo de la carretera con la esperanza de vender sus productos, y las calles estaban llenas de coloridos faroles que tenían adivinanzas escritas en ellos. En el parche de nieve en la distancia, había civiles que danzaban bailes festivos en los apoyos de sus botes de tierra, con algunos cuernos para el acompañamiento musical. Muchos pasaron junto a Chu Qiao, pero ninguno se detuvo a mirarla. Tomándose de las manos, estaba el esposo que sostenía la mano de la esposa que dirigía al niño, el niño que se daba vuelta y despertaba a su abuela, y la abuela que se aferraba al anciano abuelo. Todos tenían sus familias alrededor. En la ocasión propicia, salieron de sus hogares empobrecidos a esta bulliciosa calle para celebrar esta rara ocasión. Achu, nunca te he dicho esto antes. Solo diré esto una vez, así que escucha con atención. Quiero agradecerte por acompañarme todos estos años en el infierno. Gracias por no abandonarme durante los días más oscuros de mi vida. Gracias por estar a mi lado. Si no fuera por ti, Jansun no sería nada, y probablemente habría muerto en esa noche nevada hace 8 años. Achu, esta será la única vez que digo estas palabras. Hablo con acciones y te lo compensaré por el resto de mi vida. Hay algo entre nosotros que no necesitamos decir para entender. Achu, tú eres solo mía, y yo te protegeré. Me iré contigo. Desde el momento en que sostuve tu mano hace 8 años, nunca planeé soltarme.
Yansun, no tengo ciudad natal. Fue porque estabas aquí conmigo, que creo que tu ciudad es mía. Achu, confía en mí. Confía en mí, te protegeré, cuidaré de ti. Me aseguraré de que no te lastimen y de que no te intimiden. Confía en mí, te haré feliz, confía en mí. Las lágrimas fluyeron en un arroyo por los ojos de Chuqiao. En silencio, las gotas salieron de su cara, de su barbilla. Con el viento soplando, el viento frío era como una cuchilla helada que rozaba su piel una y otra vez. Liderando su caballo, caminaba sola, lentamente. Cada recuerdo del pasado brilló ante sus ojos. Finalmente, su alma se había derrumbado bajo toda la presión, siendo destrozada en muchos pedazos y revoloteando en el aire, fragmento por fragmento, como plumas de ganso. De repente, el reloj de medianoche golpeó. Un grupo de niños corrió hacia ella y chocaron. Una niña fue tirada al suelo, la linterna en forma de pez en su mano fue aplastada por el impacto. Era de color blanco y tenía ojos rojos, se parecía más a un conejo. Tenía un símbolo de una moneda de oro tallada en su estómago. La niña levantó su linterna aplastada y comenzó a llorar en voz alta, cuando Chuqiao se detuvo en seco. Se agachó y limpió las lágrimas de los ojos de la niña, mientras sacaba un trozo de plata para dárselo. En ese momento, un sonido ensordecedor de fuegos artificiales hizo eco. A medida que la nación daba la bienvenida al nuevo año, los diversos hogares lanzaron fuegos artificiales al cielo como un gesto de celebración. La niña se congeló y dejó de llorar mientras se tapaba los oídos y gritaba de emoción. Sin embargo, Chuqiao aparentemente fue golpeada con fuerza por un gigante invisible, ya que el color de su cara desapareció. Si murieras, soltaría 100 filas de fuegos artificiales para celebrar el hecho de que ya no tendría que devolverte el favor. Le había dicho antes al hombre. El hombre sonrió sin ocultar sus aires de arrogancia y respondió. No creo que tengas la oportunidad de hacerlo. A medida que los sonidos de los fuegos artificiales se hacían más fuertes y sincronizados, Chuqiao comenzó a llorar en voz alta. Esos recuerdos que ella había tratado tan difícilmente de olvidar y reprimir comenzaron a reproducirse nuevamente, causando una sensación indescriptible de dolor que surgía dentro de su corazón, borrando totalmente su capa exterior de calma y compostura. ¿Qué pasa? La niña se sobresaltó. Mientras los fuegos artificiales continuaban en auge, y ella dijo, no llores. Ya no necesitas pagarme. Los sonidos de los fuegos artificiales se hicieron aún más fuertes. Chuqiao ya no podía ocultar sus sentimientos internos mientras se sentaba en medio de la bulliciosa calle, llorando mientras cubría su rostro. Capítulo 4. Job. Una onda se formó cuando algo cayó dentro del estanque. El viento abrió otra ventana en la casa de Chuqiao. Se levantó para cerrar la ventana, viendo que las plantas de ciruelo debajo de su casa habían crecido hasta ser tan altas como el edificio en sí. Se quedó paralizada mientras su mano colgaba en el aire. La luz de la luna brillaba en su mano, formando una sombra moteada. En un instante, habían pasado 2 años. Las semillas de ciruela que ella había plantado en aquel entonces se habían convertido en ciruelos que eran tan altos como su techo. El tiempo era lo más insensible para adornar la superficie del mundo. Nunca se detuvo debido a alguna alegría o tristeza. Cualquier emoción intensa se enfriaría junto con su paso. Esa noche, ella se fue de la ciudad de Yunbi. Después de viajar durante medio mes, llegó a la ciudad de Beisuo. En otra mañana particular, caminó por las calles desiertas de Beisuo, hasta llegar a las puertas de la ciudad. Cuando salió de las puertas de la ciudad, vio a numerosos ciudadanos de Yanbei.
El contingente estaba formado por los habitantes de la ciudad, así como por otros civiles que habían realizado el largo viaje desde el interior del continente. Incluían ciudadanos de las ciudades de Sangshen, las montañas Luori, Lan, Chidu, las montañas Wiwi y Meilin. Cuando los ciudadanos se enteraron de la noticia de su partida, se reunieron en Beisuo sin decir una palabra más. En su viaje aquí, había conocido muchos de esos grupos. Ella no los conocía, ni ellos la molestaban. La habían seguido hasta aquí, hasta las puertas de la ciudad de Beisuo. La miraron en silencio mientras se preparaban para despedirla en su último viaje. Estaban presentes personas de todos los ámbitos de la vida, desde ancianos hasta niños, desde extranjeros fuera del paso hasta comerciantes de las tierras orientales. Los conscriptos de Chidu, que habían luchado a su lado en la batalla contra las tropas de Xia. Los civiles de Beisuo, a quienes ella había protegido de una muerte segura. Los ciudadanos de Sangshen, que habían participado en el proceso de reconstrucción de la ciudad. Los pastores debajo de las montañas Wiwi. Todos estaban presentes. Estas personas se habían reunido afuera de las puertas de la ciudad desde temprano en la mañana, formando un pasaje a ambos lados para que ella pudiera pasar. Mientras salía, todos la miraron. Chu Qiao nunca pudo olvidar la mirada en sus ojos. Algunos de ellos mostraron renuencia, tristeza, preocupación y miedo. Sin embargo, estas emociones se combinaron para formar una sensación incómoda de silencio mortal que permaneció en el aire. Incluso los niños pequeños no dijeron una palabra, mientras la miraban en silencio, muy silenciosamente. En ese instante, ella se sintió abrumadoramente triste. Ella era consciente de las responsabilidades que tenía que asumir. Durante el año pasado, ella había viajado por la tierra de Yanbei, extendiendo sus creencias de paz a todos los rincones del país. Ella los vio en la reconstrucción de su tierra natal, para reactivar la productividad de la economía después de la guerra, mientras le brindaban su apoyo incondicional. Los ciudadanos de este país, que habían estado oprimidos durante cientos de años, habían puesto sus esperanzas de libertad y una vida hermosa en ella por completo. Sin embargo, hoy, ella estaba a punto de irse, rompiendo su promesa. Estaba a punto de dejarlos y abandonar sus sueños por los que había trabajado tan duro. Xiao lideró el camino, junto con 9.000 soldados del ejército de Xiuli. Estaban vestidos con todo el equipo de combate y habían empacado sus pertenencias como si la estuvieran siguiendo en su largo viaje. No había nada más que decir. Se quedó aturdida allí, como una estatua de piedra. De repente, una mano pequeña y suave la agarró de la cintura. Miró hacia abajo y vio a una niña, que tenía unos 10 años. Ella permaneció en silencio mientras la miraba fija y obstinadamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña, pero no cayeron. Pingan corrió hacia ellos por detrás e intentó separar a su hermana menor de ella, pero fue en vano. Pingan era un soldado en el ejército en ese entonces. Cuando fue enviado a China continental por primera vez por Yansun, su hermana menor, Yining, la había seguido durante más de un año. Hermana, Yining finalmente gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro, «¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres?» La niña se echó a llorar. Los civiles estaban en filas ordenadas mientras alguien entre la multitud se arrodillaba en el suelo. Lentamente, toda la multitud comenzó a seguir su ejemplo, la gente mayor comenzó a gritar y preguntar. «General, ya no nos quiere. General, sin usted alrededor, volveré a ser capturado como esclavo. General, ¿a dónde va? ¿Puedo seguirle?» Los vientos fríos soplaron sobre la nieve en el suelo.
Chu Qiao soltó las riendas de su caballo y miró hacia el sol. Las lágrimas corrían por su rostro, por debajo de su cabello. Las pesadas responsabilidades ejercían su peso sobre sus hombros, dejándola sin aliento. Ella conocía al autor intelectual de esta estratagema, pero no podía hacer nada al respecto. La conocía demasiado bien. Con este pequeño truco, ella quedaría atrapada entre sus garras. Ese día, sus lágrimas se secaron. Cuando se paró en el suelo nevado, se sintió como una cometa sin hilo que había sido restringida. Aunque quisiera escapar, no sabría a dónde ir. Así, se quedó en Yanbei y residió en el área de las montañas Wiwi durante 2 años. Más. Durante estos años, observó cómo él fortalecía su posición como gobernante de Yanbei, mientras reclutaba en los ejércitos, imponía impuestos a las ciudades, atacaba varias tierras, eliminaba a sus súbditos e imponía su puño de hierro a sus fuerzas militares. De vez en cuando, sentía que la vida era algo intrigante. En momentos de desesperación, la luz al final del túnel aparecería, lo que permitiría a uno perseverar. En momentos en que uno se acercaba a un salvavidas, se apagaban sus esperanzas con una cuenca de agua fría. En última instancia, Jansun tuvo éxito en sus motivos. Bajo su competencia, el imperio Xia fue oprimido por él. Después de la muerte de Su Yue, la familia Su trató de limpiar sus nombres por desconocerlo. No enterraron su cuerpo en el mausoleo de la familia. Sin embargo, a pesar de esto, todavía estaban implicados. Su estado en el clan de los ancianos disminuyó considerablemente, ya que Su Wei fue rechazado repetidamente. Los esfuerzos de Su Muking para salvar la situación apoyando a las familias del otro lado también resultaron infructuosos. Como el superior directo de Su Yue, Shao Che tampoco se salvó. El príncipe, que había pasado por una serie de altibajos, fue nuevamente exiliado a las remotas fronteras del noreste para supervisar un proyecto de reconstrucción militar totalmente innecesario, poniendo fin a su participación en la escena política del imperio Xia. Lo más inesperado fue que el 14º príncipe, Shao Yang, formó una alianza con la familia Wei. Bajo el apoyo de Wei Wang, se convirtió en el heredero inherente al trono real, ganando el título de rey de Zhou. Wei Suye también fue promovido, ya que asumió el control total de las fuerzas en el paso de Yanming. Aunque el imperio Xia sufrió una reorganización política completa, fue fácil darse cuenta de que ya no tenían los aires dominantes que una vez tuvieron. Ante las fuerzas de Yanbei, quedaron inquietos. Aunque Wei Suye estaba bien versado en el arte de la guerra, no era rival para Jansun. Junto con los disturbios políticos internos en Xia tuvo que adoptar una postura más defensiva hacia la guerra. Durante el año pasado, comenzaron a mostrar signos de fatiga. En la actualidad, el continente de Meng Occidental se dividió en 4 partes. En Tang, Li Ce había asumido el cargo de emperador. En Song, la princesa mayor, Nala Nonie, se hizo cargo de los asuntos del país. En Yanbei, Jansun asumió el control total. Ya no había ninguna superpotencia dominante en Meng Occidental. Sin embargo, a pesar de esto, Jansun no se atrevió a atacar a Xia imprudentemente. Hacia el suroeste de las montañas Helan, una nueva fuerza política apareció ante los ojos de todos. Nadie sabía el origen de la fuerza política, ni el número de personas que tenían. Lo único que sabían era que el líder de esta fuerza se llamaba a sí mismo el Rey de Qinghai, por los mercaderes que pasaban y los exploradores enviados a pescar información. Qinghai era un terreno situado al sur de las montañas Helan y al oeste de las montañas Qiwei. Se rumoreaba que era una tierra árida, de nadie, con un clima áspero.
Las bestias salvajes vagaban por la tierra sin pasto. Hace más de 2000 años, los prisioneros de varios imperios fueron exiliados a este pedazo de tierra. Se sabía que ninguno de los que fueron arrojadas allí sobrevivió. Fueron comidos vivos por las bestias o asesinados por enfermedades misteriosas. La frase, exiliado a Qinghai, se convirtió en una jerga indirecta que asumió el significado de una muerte segura. Fue extremo hasta el punto en que la gente preferiría morir en Mengo Occidental en lugar de poner un pie en Qinghai. A lo largo de los años, innumerables prisioneros en el paso de Kuiwei se habían suicidado. Sin embargo, una nueva fuerza política nació de la nada en este pedazo de tierra, que fue gobernada por insectos venenosos y bestias salvajes, sin rastro de vida humana. Capítulo 5. Ra el día 17 del séptimo mes en el año 778. 70.000 soldados, dirigidos personalmente por Yan Sun, atacaron las puertas del sur del paso de Yanming. Cuando estaban a punto de tener éxito, el enemigo apareció de la nada en la parte suroeste de sus fuerzas traseras. Eran ágiles y sazonados en combate, sus movimientos eran rápidos y despiadados. Atacaron el lado izquierdo de las fuerzas de Yan Bei sin esfuerzo, interrumpiendo su formación. Sin embargo, cuando Yan Sun se dirigió a retaguardia para tomar represalias, desaparecieron en el aire. No fue hasta mucho tiempo después que los exploradores descubrieron que estaban en el paso Kuiwei, y que este hombre, conocido como el rey de Qinghai, había tomado el control de ese lugar. Esta fue una horrible pesadilla para Yan Bei. Como el paso Kuiwei estaba situado cerca de las montañas Elan, al oeste de los ríos, esto significaba que Yan Bei tenía otro enemigo con el que lidiar, aparte de la gente Quanrong fuera del paso Meilin. Lo peor era que paso Meilin estaba en manos de Yan Bei, mientras que el paso Kuiwei pertenecía al rey de Qinghai. Eso significaría que cada vez que el rey de Qinghai lo deseaba, podía dar un paseo por Yan Bei, y nadie podía hacer nada al respecto. No solo eso, sino que el paso Kuiwei estaba situado entre las montañas Elan y Kuiwei. Al este del paso había una vasta pradera sin obstáculos naturales a la vista. La única manera de obstruir a los enemigos en Qinghai sería construir un gran muro que tendría miles de millas de longitud. Eso sonaba como una broma, pero era la realidad precisa a la que se enfrentaba Yan Bei. Afortunadamente, desde ese incidente, ese rey de Qinghai nunca había vuelto a aparecer. Era casi como si se sintiera aburrido un día y saliera a dar un paseo para informar a Yan Sun de que era el nuevo vecino de Yan Bei. Por supuesto, Yan Sun no se atrevió a bajar la guardia. Mientras enviaba hombres para obtener información del rey de Qinghai, se había dirigido al paso Kuiwei varias veces con la esperanza de negociar con él. Además, también había comenzado a establecer líneas de defensa en el sudoeste y organizó una guarnición. Con eso, el imperio Xia finalmente tuvo la oportunidad de tomarse un respiro. Toda esta información fue de Xiao. En esos 2 años, Zhu Qiao apenas había bajado de la montaña. Las noches eran muy silenciosas. Tan silenciosas que uno podía escuchar los sonidos de perros que ladraban al pie de la montaña. Sin embargo, cuando todos estaban dormidos, Zhu Qiao miraba las estrellas de arriba y se sentaba hasta el amanecer. Más asterisco más asterisco más. Sin embargo, la tragedia golpeó sin ninguna premonición. La noticia de la rebelión de Datong fue como el aceite caliente que acababa de agregarse al agua, creando un enorme alboroto en la penumbra de las montañas Wiwi. Mirando al mensajero que estaba teñido de sangre, Zhu Qiao frunció el ceño mientras escuchaba sus palabras. Maestra, por favor, desciende. Si no vas, Datong dejará de existir.
Mirándolo en silencio, Chu Qiao tardó mucho tiempo en responder. La noticia de la rebelión de Datong la recibió por la guarnición de la ciudad de Qiulan. Sin embargo, este hombre apareció de inmediato y le informó que Yansun planeaba desarraigar por completo el gremio Datong, y que ya había liberado completamente a Lady Yu y al señor Wu de sus deberes militares, y había retenido a Xia Zhi, Sirui y otros generales de Datong. La sede del gremio, la ciudad de Wang, se convirtió en escombros, y tenía la intención de invocar al ejército Guoyun, junto con la princesa Wangwan, con la intención de eliminar por completo cualquier posible rebelión futura eliminándola. En cuanto a tales palabras, Chu Qiao se negó a creer al mensajero. La lógica también le dijo que no debería caer en esas palabras. Por mucho que había experimentado la despiadada vida de Yansun de primera mano, sabía que Yansun no era tan alocado. Deshacerse de Datong fue algo lógico, y la eliminación de la posición militar del señor Wu y Lady Yu fue aceptable, pero ¿por qué querría la muerte de Wangwan? Wangwan era su hermana de sangre. Aunque era una creyente de Datong y estos la habían preparado, no necesariamente se volvería contra su propio hermano por Datong. Puedes descender. Maestra. El hombre cayó al suelo, su cabeza golpeó contra el suelo con un impacto nítido cuando se postró ante Chu Qiao, suplicando, imploro a la maestra que salve a Datong. Solo usted puede salvarnos ahora. El sonido de su golpe fue tan fuerte, que en poco tiempo su cabeza se cubrió de sangre.